La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Jazz y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de viernes, último día de la semana, último día del mes. Es un colofón ideal para ir a descansar el fin de semana. Una de las cosas que más me gustan del fin de semana es que sé que hoy viernes puedo dormir a la hora que sea y mañana no me tengo que despertar a las 7:20. Entonces es una tranquilidad, una caricia al alma es poder dormir hasta tarde, ¿verdad? No sé ustedes, yo soy re dormilón. Hay gente que me dice, sí, pero yo no me acostumbro. El sábado, aunque no tengo que trabajar, me despierto siempre a la misma hora. A mí no me pasa eso. Yo sigo de largo. Y si no me despierta alguien, voy a dormirme todo el día también. Lo cual parece ser que no es el caso de mucha gente. Parece ser que hay gente que sí, no puede dormir mucho. Yo tengo dos características al respecto. Primero, que puedo dormir todo lo que quiera o todo lo que me dejen. Y segundo, que sueño muchísimo. Y me acuerdo muchísimo de lo que sueño. Y hay algunos sueños que son demasiado divertidos. Bueno, también los viernes, cuando empiezo a hacer Jarro Café, me doy cuenta de que mi garganta llega más o menos al límite. Y estoy así,
tratando de aguantar los accesos de carraspeo y los accesos de tos, pero lo vamos logrando, ¿verdad? Por ejemplo, una gran idea para evitar el exceso es pasar videos. Y justo hoy, nuevamente, en la cuenta de Danan, que es Manuel Danan, hay un video nuevo de la Liga de la Justicia Social. Así que empecemos por ahí, ¿sí? Yo sé que hay que dejar que pasen los avisos de YouTube, pero bueno, ahí está, ahí vamos. Un día más en el Salón de la Justicia Social. Superamigues de la letra E, estoy muy preocupado por el nivel de vulnerabilidad de los sentimientos de las personas últimamente. Es cierto, tenemos que hacer algo antes de que esto termine en un suicidio masivo. Oye viejo, eso ofende. Yo conozco a un sujeto que una vez se suicidó. Les pido que tomen medidas para que la gente deje de ofenderse tanto y evitemos que esto termine de la peor forma. Muy bien, lo primero es evitar que la gente caiga en depresión por ofenderse. Bien pensado, Superman. La depresión es una enfermedad muy delicada que puede terminar de... ¿Cómo te atreves a decir que es una enfermedad? ¿No ves que estás estigmatizando a los pobres depresivos? Tienes razón, no sé en qué estaba pensando. ¿De qué hablan? Si no atacamos a la depresión como a un trastorno, los depresivos se van a cagar muriendo. Vaya, tenía que salir Batman con sus comentarios fascistas. ¿De qué poronga estás hablando? Tu discurso de odio me recuerda cuando Mussolini financiaba la campaña neoliberal del cardenal Mauricio Macri mientras bautizaba al mismísimo Adolf Hitler en la época en que Bolsonaro llamó a una quema de libros orquestada por el Santo Oficio. Nada de lo que has dicho tiene correlatividad histórica. Tú lo sabrás, ya que eres amigo de todos esos nazis. Todo lo que estoy diciendo es que hay que abarcar esta problemática con seriedad. Claro, para ti todo tiene que ser con seriedad. Eres como Hitler que nunca sonreía. Ya no puedo siquiera distinguir qué clase de falacia es esa. Es la falacia de los nazis como tú. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que la mejor forma de combatir la depresión es llamarle neurodiversidad a los trastornos mentales. Maravilloso. ¿Quieres acompañar tu idea de mierda con un pañuelo y una coreografía también? Brillante idea, Batman. Estaba siendo sarcástico. El sarcasmo es el amigo simpático del odio y eso me ofende. Robin, solo guardas rencor porque tus padres fueron asesinados y aún necesitas procesarlo. Ya basta, no soporto la realidad. No es que guardo rencor, simplemente tengo sentimientos fluidos. Robin, tienes que aceptarlo. Tus padres ya no están... Ya basta, Batman. Robin es un muchacho perfectamente normal. Cagamos, se suicidó Robin. Eso es porque la gente como tú los discrimina, llamándoles depresivos, trastornados o enfermos. Murciélago coronavirus de mierda. Cierto, si lo hubiéramos llamado neurodiverso a tiempo, Robin estaría vivo. No, no es así como funciona la realidad. Claramente Robin tenía un problema. Tienes que seguir estigmatizando al pobre Robin, maldito fascinaz y provide evangelizador de la ultraderecha neoliberal. ¿Saben qué? Tal vez Robin no se habría dado un correchazo si ustedes no le hubieran ocultado y dibujado la realidad tratándolo como a un maldito copo de nieve. Me ofenden demasiado que nos acuses de la muerte de Robin. Hola muchachos, ¿de qué me perdí? Carajo, se mató Linterna Verde. ¡Coño! ¿Cómo puede ser que la gente esté tan frágil últimamente? Tal vez sea porque ustedes con su corrección política están criando una generación de personas extremadamente débiles, cómodas, frágiles y apartadas de la realidad que ante el primer problema se deprimen fácilmente y no saben cómo garcha afrontar una situación difícil. No, estoy seguro de que es porque no hicimos una canción al respecto. Momento, ¿alguno de ustedes lo estigmatizó en lugar de llamarlo neurodiverso? Sí, Batman. Caso resuelto. Ya basta, Batman. Robin. Ahí está. La pildorita de Danan del día de hoy. Hablando de pildoritas, vamos a dar un repaso a una parte muy importante de la historia de la humanidad hoy. Vamos a dar un repaso al personaje principal del Renacimiento italiano. Estoy hablando de Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento. Y ustedes, seguramente cada uno tiene una idea de por qué fue grande. Algunos dicen que fue un gran escultor, por ejemplo. Y en realidad realizó muy pocas esculturas. Le hicieron muchos pedidos, pero el tipo
era un gran procrastinador y gran parte de las esculturas que le pidieron no las terminó de realizar. Y ustedes me van a decir entonces, fue un gran pintor. Y tiene una obra que es conocida mundialmente, que es la Mona Lisa. Pero también, una vez más, la mayoría de las obras que le encargaron no terminó. Se quedó en el camino. Así que tampoco es por eso que se le recuerda realmente. Entonces, ¿por qué es él uno de los genios más reconocidos de la... ¿Qué es esto? Viste que ahora que salió el S25 se actualizaron todos los... del S23 en adelante se actualizó el sistema operativo de mi teléfono. Y cada rato me salta la inteligencia artificial, agarra algo de lo que dije y trata de meter su cuchara. Algo está mal, ¿verdad? No puede ser que sin que vos le pidas, ellos digan, vamos a ayudarle a este muchacho y vamos a hacerle una búsqueda por nuestra cuenta. Pero bueno. Bien, estaba diciendo que Leonardo da Vinci fue un genio del Renacimiento, un gran genio del Renacimiento, ¿verdad? Pero a uno le resulta difícil ubicarle en un rubro en especial. Primero, porque abarcó muchísimos aspectos del arte, de la ciencia y del trabajo durante su estadía en la Tierra. Y segundo, porque era como dije, un gran procrastinador. O sea, uno dice, ¿en dónde lo que le vamos a ubicar a este tipo que se pasó por la vida dejando muchos trabajos sin hacer? Y entonces uno tiene que sumergirse en su vida, en su biografía, para darse cuenta de dos cosas. Primero, que la imagen que la mayoría de la gente tiene de Leonardo da Vinci es una mezcla de leyenda y de mito y no le hace verdadera justicia. Pasa como con el gran genio también de Tesla. No el auto Tesla, el Tesla que revolucionó el mundo con la electricidad y con una serie de inventos. Con Tesla se generó también una leyenda que, aunque engrandece su figura, también, digamos que difumina, ensucia parte de su genialidad. Por eso creo que el verdadero Leonardo da Vinci es un gran desconocido y está lejos de ese mito, lejos de esa leyenda. A lo mejor te va a encantar si te digo que no fue un artista holgazán, como se puede haber inferido de lo que yo dije, que procrastinaba mucho. Ni fue un ingeniero fantasioso, incapaz de hacer nada. Tampoco fue un genio perfecto o un portento sobrehumano que convertía en genialidad cada cosa que tocaba. O sea, ni lo uno ni lo otro. Creo que Leonardo da Vinci merece ser conocido y por eso buscamos algunos textos para poder contarles a ustedes. Leonardo da Vinci no encaja en ninguna de nuestras modernas cajas de actividad humana.
por más que tratemos de, qué sé yo, agarrar su figura, doblarla, plegarla, apretarla, para que entre en alguno de nuestros, digamos, ya que está de moda la palabra, de nuestros constructos o concepciones actuales, no va a funcionar, no va a entrar. Porque estamos hablando de un personaje más que una persona. Personaje en el buen sentido de la palabra. Porque acá pues también nosotros decimos de ese tipo, ¿qué personaje? Cuando es medio cachafaz, ¿verdad? En este caso no es en ese sentido. Estamos ante un personaje cuya vida es injusto analizarla con los ojos de hoy. Y tiene mucho más que decir su vida con los vicios del mundo moderno, más de lo que te podés imaginar. Así que este relato, más que relato, es un reto para que cada uno haga volar su imaginación, para entrar en una de las mentes más increíbles y maravillosas que han existido nunca, dejando atrás los prejuicios modernos, dejando atrás nuestra forma de entender la vida actual y tratando de abrazar su historia, su forma de ver el mundo, tratando de entender su contexto. Esta probablemente sea la única forma de entender quién fue realmente Leonardo da Vinci. Y además, este viaje dentro de la cabeza de da Vinci nos permite viajar por una de las épocas más gloriosas de la historia de la humanidad, el Renacimiento italiano, entre los siglos 5 y 6, los años 400 y los años 500. En el medio, como una pared divisoria, más que pared, como un muro ancho de 2 siglos, que divide la Edad Media de la Edad Moderna. Y vamos a ver cómo eran las vidas en ciudades que hasta ahora están resplandecientes, como Florencia, como Roma o como Milán. Y vamos a ver cómo eran las vidas, mejor, porque cada corte tenía su propio sistema, las vidas de las cortes de los Medici, los Sforza y los Borgia. Los Borgia son famosos por los excesos que se les atribuyen, ¿verdad? Y también vamos a conocer a personajes tan impresionantes como Miguel Ángel Buonarroti o como Nicolás Maquiavelo, en cuya boca y en cuya mente se ponen frases que él nunca pronunció. Por ejemplo, la más famosa es: el fin justifica los medios, algo que Nicolás Maquiavelo jamás dijo y jamás se escribió. Bueno, vamos entonces a entrar a ese mundo. Vamos a empezar con una frase para que tengan una idea de lo profundo que era el pensamiento de este señor. Una frase: el sol no se mueve. Y vas a decir vos, el sol está ahí, no se mueve y los planetas giran alrededor. Pero esto es lo que escribió Leonardo en uno de sus cuadernos, muchísimo tiempo antes que las teorías de Nicolás Copérnico. A Nicolás Copérnico se le atribuye haber roto con la idea de que la Tierra es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de la Tierra.
Copérnico, que era polaco, le pusieron nombre y apellido en italiano en las universidades de Italia, pero en realidad él se llamaba Niklaus Kopernik. Muchísimas décadas antes de la teoría copernicana, que ubicó a la Tierra en su lugar y al Sol en su lugar, Leonardo da Vinci ya escribió, y está en uno de sus cuadernos que aún se conservan: el Sol no se mueve y la Tierra no está en el centro de la órbita del Sol ni en el centro del mundo, sino en medio de sus elementos a ella unidos y que la acompañan. Brutal. ¿Cómo llegó Copérnico a la conclusión y al desarrollo de su teoría? Observando la noche y haciendo cálculos. ¿Cómo llegó Leonardo? Y probablemente también observando la noche y haciendo cálculos. Pero nadie le dio bola. Nadie le dio bola como le dieron bola a Copérnico, lo cual le valió que sea perseguido por hereje, por decir que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra no es el centro del universo. A Leonardo probablemente no le persiguieron porque él escribió en su cuaderno. Es una reflexión que él se hizo para sí. Probablemente inteligentemente sabía que si publicaba su descubrimiento a través de la observación, podía terminar en la hoguera. 100 años antes de Copérnico, el tipo ya llegó a la conclusión que hizo famoso a Niklaus Kopernik. Y ni qué hablar de sus planos, de submarinos, de helicópteros, o su idea de una metralleta que lanzara flechas, por ejemplo, o sus teorías sobre el funcionamiento del corazón que le pegaron en el ojo, o sus conocimientos de geología, de hidráulica, de botánica. Es que no hay ciencia de su época en donde este hombre no haya metido su inteligencia, su curiosidad y su gran capacidad para llegar al fondo de la cuestión. No son pocas las páginas que se conservan de las cosas que él escribió. Hay unas 6.000 páginas. Ya da ya 6.000 páginas, ¿verdad? Pero eso es poco en relación a lo que realmente parece haber anotado. Dicen que es una tercera parte nomás, este compendio de 6.000 páginas. ¿Por qué hay, sin embargo, tantas páginas y tantas páginas se perdieron? Porque él tenía una práctica que siempre aconsejaba a sus aprendices, a sus alumnos. Tienen que tener siempre, les decía, una libreta colgando de la cintura y en esa libreta anotar todo lo que les llame la atención. Eso me hizo acordar a mí de mi amigo Nicodemo Espinosa. Nicodemo siempre andaba con una libretita y un lápiz en la mano. Y yo le pregunté una vez, ¿por qué siempre tiene una libretita y un lápiz? Porque él pues es humorista, ¿verdad? Entre otras cosas, es humorista. Porque me dijo, a mí se me ocurren los chistes, los cuadritos de humor en cualquier momento. Pero si no anoto, después me olvido. Entonces el tipo se le ocurría algo y anotaba en su libretita. Entonces tenía una cantidad de chistes preparados. Estas 6.000 páginas creo que son la mejor ventana que podemos tener para adentrarnos en la mente prodigiosa de Leonardo. Son escritos que nos muestran la variedad de sus trabajos. Además, por supuesto, de reflejar
cuando uno lee entre líneas, algunos de los rasgos importantes de su carácter. Y así podemos llegar a conocer que Leonardo era una persona inquieta, era una persona reflexiva, meticulosa y por supuesto, evidentemente también era una persona obsesiva, probablemente enfermizamente obsesiva. Por ejemplo, el tipo quería conocer la naturaleza del agua y observó y experimentó con el agua durante casi una década y llegó a describir el agua con 730 conclusiones, frutos de sus experimentos y sus observaciones. Observaciones que además son minuciosas. Y esto que hizo con el agua, de estudiarla durante tantos años, lo repitió también con la luz y con el sonido y con el aire. Y esto sí es sensacional. También estudió varios años y sacó muchísimas conclusiones acerca de la lengua del pájaro carpintero. O sea, nada de lo que existe en el mundo se escapaba de la atención, del interés y de la curiosidad de Leonardo. Pero aparte de la curiosidad y de ser alguien que quería desentrañar los secretos de lo que estaba estudiando obsesivamente, también tenía una espectacular imaginación y tenía una gigantesca capacidad de analizar los eventos, las cosas, lo que esos elementos juntos lo convirtieron en probablemente la persona más sabia de su época. Y yo diría que hasta la persona más sabia de varias décadas posteriores a él. El tipo desarrolló conocimientos que sirven hasta ahora, por ejemplo, en el campo de la anatomía, en el campo de la óptica, en el vuelo, un estudio minucioso de cómo y por qué volaban los pájaros, cómo se movían las plumas, cómo se movían los huesos y los músculos de las alas. Impresionante, con dibujos espectaculares, ¿verdad? Estudió la mecánica de fluidos, una de las leyes más importantes para entender el movimiento de los fluidos, que nos llevó a un montón de elementos, como por ejemplo en los automóviles actuales, en la dirección hidráulica, por ejemplo, ¿verdad? O la suspensión hidráulica en algunas marcas de autos. Y hoy, que ya tenemos compilados sus cuadernos y muchísimos expertos han estudiado a fondo lo que él decía, lo que él dibujaba, lo que él colegía, lo que él investigaba, ahí se empieza a entender con esa compilación enorme la verdadera magnitud de su genio. Imagínate, con esas 6.000 páginas, la gente se maravilla con esas 6.000 páginas. Y hay otras 12.000 que dicen que quedaron perdidas. Ojalá que algún día se encuentre en el sótano de algún castillo antiguo, por lo menos parte de eso que está perdido. Le solemos catalogar, digamos, a Leonardo de renacentista. Pero lo más importante de su figura es que, de verdad y en realidad, él chocó con el carácter y con los principios de su época, que es el Renacimiento. O sea, no es un renacentista. Probablemente acertamos más
si decimos que Leonardo da Vinci fue un anti-renacentismo. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que desechar, que es un representante del Renacimiento. Él chocó en contra de muchas de las cosas que el Renacimiento, que fue un movimiento portentoso que le sacó a la humanidad del oscurantismo de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que él inventó o de lo que él descubrió, el Vitruvio, las máquinas de volar, más allá de la Mona Lisa o la Gioconda, como también se la conoce, más allá de todo esto, vamos a mirar también, al bosquejar su biografía, cuáles fueron sus principales hitos artísticos, qué momentos de su genio abarcó descubrimientos para la ciencia. Y también yo creo que eso que se le adjudica a Galileo, de que es el precursor del método científico, que es el que impulsó el conocimiento humano, yo creo que Leonardo da Vinci realmente, mucho antes que Galileo Galilei, fue el que bosquejó, aún sin probablemente entender qué es lo que estaba haciendo o sin darle importancia a lo que estaba haciendo, simplemente haciéndolo porque quería satisfacer su propia curiosidad, el método científico. El método científico es tomar un elemento para estudiarlo y describirlo y escudriñarlo, y las conclusiones a las que se llega tienen que ser pasadas por una serie de pruebas para evitar que esas conclusiones sean falsas, para garantizar que esas conclusiones son verdad. Bueno, pero me olvidé que tenemos que empezar por el principio siempre cuando vamos a hablar de alguien. Y vamos a eso ahora. Leonardo da Vinci nació en la primavera del hemisferio norte, que acá es el otoño, en 1452. Ustedes se imaginarán que el pueblito donde nació se llamaba Vinci, por eso él es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Este pueblito, Vinci, quedaba a las afueras de Florencia, en lo que se llama la Toscana italiana. Y era el hijo extramatrimonial de un notario florentino. Piero se llamaba su papá, y cuando él nació, Piero tenía 24 años. Y él fue fruto del amor de este notario con una nena. Ahora sería esto un pecado, pero hay que siempre ubicarse en el tiempo, ¿verdad? Tenía 14 años. Caterina se llamaba la mamá. Se embarazó, tuvo el hijo, pero él no se podía casar con ella por las diferencias sociales, que en ese tiempo eran barreras infranqueables, ¿verdad? Además, él era un acomodado notario, era una personalidad influyente y rica, y esta nena era una huérfana, una campesina, y era muy pobre. Sin embargo, Piero le ayudó a Caterina. ¿Cómo? Le consiguió un buen matrimonio. Se casó entonces con un hombre de su clase, de la clase de Caterina, trabajador, responsable, que aceptó gustoso hacerse cargo del pequeño Leonardo. Lo cierto es que eso permitió que Leonardo tuviera desde bien chico, desde bien joven, dos casas.
La casa donde su mamá vivía con su nueva pareja y la casa de su abuelo, la casa del papá de Piero. Antonio se llamaba el abuelo y el abuelo estaba chocho por la criatura, ¿verdad? Entonces digamos, se dividía el tiempo de Leonardo entre la casa de su mamá con su nueva pareja y la casa de su abuelo Antonio. Hay que decir también que Piero, el papá, es otro Piero, no vayas a pensar que es tu Piero. Piero, el papá, siempre se preocupó no solamente por Leonardo, sino también por ella, por la mamá de Leonardo. Probablemente le quería y probablemente se querían, pero para que vean cómo eran las convenciones sociales de esa época. No se les iba a permitir casarse, porque él era un encumbrado notario y ella era una huérfana campesina. Una locura, ¿verdad? Pero hemos evolucionado de eso. Yo, por ejemplo, soy un huérfano campesino que podría aspirar a casarme con una condesa. Bueno, lo cierto es que Caterina y el padrastro de Leonardo pronto tuvo una familia acrecentada. Leonardo tuvo ahí 4 hermanos. En esa época todavía no era un lastre ser hijo natural, ser hijo bastardo. No podías llevar supuestamente el apellido y esas cosas, pero en el caso de Leonardo fue una suerte que haya nacido bastardo, que no haya sido un hijo legítimo de su papá Piero. Repito, los hijos naturales o bastardos en esa época no estaban tan mal vistos. Y lo que probablemente fue mejor para Leonardo y para todos nosotros los que admiramos su genialidad, no tenían que cargar con los compromisos familiares, compromisos con los que te cargaban los hijos legítimos. O sea, si él hubiera sido un hijo legítimo, hubiera recibido una educación que lo lleve a ser notario y no un artista. Porque esa era la obligación de los hijos legítimos, seguir los pasos del padre. O sea, se hubiera convertido en un notario para su desgracia y también para la nuestra. Bueno, lo cierto es que a los 12 años, cuando Leonardo tenía 12 años, se muere su abuelo. Su abuelo, que ya les dije, se llamaba Antonio. Así que Piero, que tenía ya se había casado también con una mujer de la sociedad, le dice a Piero, traerle con nosotros a Leonardo. Es un nene muy simpático. Entonces hay una importante decisión en la vida de Leonardo en ese momento. Su papá Piero le lleva a vivir con él y con su esposa en Florencia. Y ahí empieza realmente, en esa lamentable muerte del abuelo que le quería tanto y la anuencia de la esposa de Piero de aceptarle en la casa a Leonardo, el hijo natural de Piero, empieza realmente la leyenda de Leonardo. En ese momento histórico, Italia no era el país que es ahora el país unificado. Italia en ese momento estaba dividida, estaba fragmentada en algo, o sea, era algo parecido a las ciudades-estado griegas. Y Florencia era la capital de una región que se llama la Toscana italiana. Pero aparte de ser la capital de la Toscana, Florencia
era en ese momento el centro del mundo moderno, el faro que indicaba el camino de la civilización. O sea, en ese momento, estamos hablando del año 1465, estaba naciendo en Florencia una nueva forma de entender el mundo que iba a expandirse por todo el planeta. No rápidamente, pero sí década a década, siglo a siglo. Esa nueva forma de entender al mundo, cuyos ecos todavía se sienten hasta la actualidad. ¿Qué es lo que estaban haciendo en Florencia en ese momento? Estaban haciendo el humanismo. El humanismo, que es la ruptura con la concepción medieval, con la visión medieval que centraba la existencia del ser humano en Dios. O sea, el hombre lo que tenía que hacer era adorar y obedecer a Dios y nada más. Era una especie de siervo de Dios. En Florencia nace en ese momento histórico, crece en ese momento histórico, una ruptura con esa visión y se empieza a realzar la posición del ser humano. Empieza a haber una visión objetiva de la realidad del hombre. El ser humano, dice esta concepción nueva, es el creador del mundo que habita. Y eso no es una herejía. Se ensalza en el humanismo la libertad del ser humano, su dignidad y su lugar en la naturaleza. Se recupera una herencia que ya era antigua, la mentalidad griega y la mentalidad romana. Eso que decían griegos y romanos, probablemente primero los filósofos griegos y después los romanos, que inteligentemente adoptaron un montón de la sabiduría de ese pueblo. Ese concepto que dice el hombre es la medida de todas las cosas. Ese concepto que acuñó, Protágoras. Y con eso, con la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, llega también un giro, un cambio, digamos, filosófico importante, que va dejando atrás la escuela medieval y va volviendo a eso que se había perdido por tantos siglos. Se empieza a realzar la figura de Platón y también la de los neoplatónicos. Y hay una visión que busca la armonía, inclusive la armonía matemática, una integración del mundo, con la siguiente idea. No hay una ruptura con Dios. No hay una ruptura con la religión. Lo que se establece es algo que para mí tiene validez hasta ahora, ¿verdad? El mundo creado por el hombre, el mundo trabajado por el hombre, es también una forma de rendir homenaje a la divinidad. El hombre es la imagen de Dios y es capaz de crear y de organizar su mundo y hacer que las cosas, que el hombre sea la medida de todas las cosas. Y eso no es renunciar a la idea de Dios, sino realzar el poderío de ese Dios. Entonces, es la génesis, digamos, conceptual del humanismo. Se empieza a explorar
en profundidad la dimensión humana. O sea, Leonardo, sin saberlo, evidentemente tenía 12 años, al mudarse junto a su papá, al mudarse a la casa de su papá en Florencia, se muda al lugar apropiado en el momento apropiado. Una ciudad, Florencia no era una gran, o sea, para el tiempo, ese tiempo era una gran ciudad, pero no era, había muchas otras ciudades mucho más grandes. Recuerden que en pleno auge del Imperio Romano, su capital, Roma, tenía nada menos que 1 millón de habitantes, una barbaridad para la época. Pero cuando Leonardo se muda a mitad del siglo V a Florencia, Florencia era una ciudad muy próspera, pero tenía 40.000 habitantes. Una ciudad manejada por una poderosa familia de banqueros, los Medici. Los Medici, aparte de ser ricos y de ser los que manejaban la ciudad, constituían una familia muy culta. Una familia que impulsaba el arte y los conocimientos. Primero con el fundador de la dinastía, Cosme de Medici, y, o sea, Cosme I. Tenía prácticamente un rango aristocrático. Y después, saltando el tiempo del hijo de Cosme, llega su nieto, Lorenzo, a quien se le llamó Lorenzo el Magnífico. Y así, con esa impronta de amor al arte y al conocimiento, impulsado por el poderío económico de esta familia de banqueros, Florencia se convierte en el epicentro, digamos, del humanismo. Y ese fue el primer gran aporte, que muy poca gente se acuerda del Renacimiento, el humanismo. La gente se acuerda del Renacimiento, ahí hicieron unos cuadros, ahí pintaron la Capilla Sixtina, hicieron la estatua de David, magnífico, pero el gran aporte de este momento de la humanidad es el humanismo. Y Florencia es la ciudad en donde se gesta esto y en donde crece esto y desde donde se difunde al resto del mundo. Para que vean un ejemplo del interés que muestra la familia Medici y por supuesto su círculo, su corte, digamos, en el arte, les doy este dato. Florencia tenía, con sus 40.000 habitantes, 84 talleres donde se trabajaba la madera, más de 80 talleres donde se trabajaba la seda. Había 30 grandes maestros pintores y 44 maestros de la orfebrería. Pero no hay que dejarse llevar por esas apariencias finalmente, porque esto no, lo que está pasando en Florencia en ese momento no es solo una revolución artística, porque Cosme I, el fundador de la dinastía, creó la Academia de la Ciencia Platónica en 1453. Y después del Concilio de Ferrara en 1432, y después de la caída de Constantinopla en 1453, muchos intelectuales de esos lugares se trasladaron a Florencia, que era una ciudad próspera, acogedora. Así que cuando Leonardo llega, esta ciudad ya tenía una sociedad que bebía en la literatura de Dante,
o de Petrarca, o de Boccaccio, o se admiraba con el arte de Brunelleschi o de Alberti. Estos dos, Brunelleschi y Alberti, van a tener después una gran influencia en el personaje de nuestra historia de hoy. O sea, hay que tener en cuenta también las circunstancias que hicieron al genio. Él llega en el momento en que surgía una nueva filosofía, el humanismo. Surgía en el mundo, no solamente ahí. Entonces él, el hijo bastardo de un rico notario, estaba con la libertad para educarse en lo que él quería, no en lo que se le hubiera impuesto de no haber sido un bastardo. Si hubiera sido un hijo legítimo, le hubieran hecho estudiar para notario y nos hubiéramos perdido a uno de los grandes genios. Bien, ya hablé mucho. Hasta ahí por hoy. Vamos a seguir el lunes la historia de Leonardo da Vinci, que espero que les guste. Espero poder llevarles una, digamos, aunque sea una pálida muestra de lo que fue su vida, porque es espectacular. Y espero que les guste cómo les cuento esta historia. Tenemos que irnos a la pausa ahora, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube estamos como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Hacete conocer a través de nuestra plataforma. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta.